¿Cómo están, queridos hermanos? Buenas noches y bienvenidos a nuestro estudio en la epístola a los romanos. En estos días martes por la noche, una buena forma de terminar el día estudiando y meditando en la palabra de Dios. Así que les invito a tener lista su Biblia en Romanos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1 y 2 en su parte A. Romanos capítulo 11. Vamos a leer juntos. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Vamos a ver. Padre amado, le damos gracias en esta noche y le alabamos, Señor, por todas sus bendiciones. Gracias, Padre, porque usted es un Dios de verdad, es un Dios bueno y que cumple, Señor, sus promesas. Gracias, Padre, porque desde el día que le hemos conocido, Señor, usted ha estado con nosotros, usted ha sido fiel. Y, Señor, queremos pedir que nos ayude a nosotros a seguir confiando en usted en estos días difíciles. Gracias, Padre, por su palabra, porque la tenemos, la guía de su Espíritu, Señor, para aprovecharla. Y le pedimos, Señor, que en estos minutos que tenemos para profundizar en ella, podamos ser bendecidos, Señor, fortalecidos, consolados, aliviados. Ruego por cada uno de mis hermanos, bendiga, Señor, a cada uno de ellos. Y también, Señor, si hay alguien que aún no ha conocido a Cristo y que está escuchando en este día, sea usted obrando en su corazón para que conozca que solo en Jesús está la vida eterna, el perdón de los pecados. Gracias, Padre, por todo. Guíenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver en esta noche que Dios cumplirá todas sus promesas con Israel. Dios cumplirá todas sus promesas con Israel. Porque Dios es un Dios de verdad, Él no miente. Dice la Escritura en Hebreos 10:23, fiel es el que prometió. Dios va a cumplir todas sus promesas con Israel. Aquí mismo en el capítulo 9 de Romanos, Pablo dijo en el capítulo 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El pueblo de Israel ha recibido tantas, pero tantas bendiciones y privilegios. El Señor no ha desechado a su pueblo Israel. Josué 23:14 dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas que os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Eso es totalmente cierto. El Señor va a cumplir todas las promesas que Él ha hecho a su pueblo Israel. No ha desechado a su pueblo. No ha habido un reemplazo de la iglesia sobre Israel. Dios va a seguir obrando con su pueblo. Recordemos la promesa que Dios le hizo a David de un reino eterno que no tendrá fin. Esto lo encuentra en 2 de Samuel 7, pero también 1 de Crónicas 17:9. Dice, asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que pase los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente.
y su trono será firme para siempre. Esta es la promesa que Dios ha hecho con su pueblo Israel y con su descendencia. No han sido desechados. Como vamos a ver aquí en el capítulo 11 de Romanos, lo que ha ocurrido es que Dios ha dejado de obrar, de trabajar a través del pueblo de Israel como nación. Pero eso no implica que nadie más del pueblo de Israel va a ser salvo. Dios sigue amando a su pueblo y un día, cuando la iglesia sea trasladada de este mundo en aquel evento que esperamos que es el arrebatamiento, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 4, Dios va a retomar todo su trato con su pueblo Israel, va a empezar nuevamente a tratar con él y va a cumplir todas las promesas que están pendientes todavía. Jeremías 33, versículo 25 dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Qué hermoso pasaje. El Señor está diciendo, si yo no he sido el creador que puse las leyes sobre el cielo y la tierra, si yo no soy el creador del día y la noche, entonces desecharé a mi pueblo Israel. No, Él es el creador, Él es el que sostiene toda su creación, Él hizo el día y la noche. Y así como de cierto es eso, así también es cierto que Dios mantiene sus promesas con su pueblo Israel. En este tiempo, simplemente Dios en su economía, en su programa, ha dispuesto comenzar a trabajar con un nuevo pueblo, compuesto del pueblo de Israel y también de los gentiles, que somos nosotros, la iglesia. Y eso no significa que Dios ha desechado a Israel. En el día de hoy muchos judíos, muchas personas del pueblo de Israel han creído en Cristo como su Salvador y han pasado a ser parte de la iglesia. Así que no ha desechado Dios al pueblo de Israel. Lo que ha hecho es dejar de trabajar con ellos como nación. Pero en el día de hoy cualquier judío que recibe a Cristo como su Señor y Salvador pasa a ser parte de la iglesia también. Desde el principio, desde Adán hasta Abraham, vemos que solamente tenemos gentiles. Pero desde que Dios llama a Abraham, tenemos un nuevo grupo, un linaje del cual vendrá el Mesías, el Señor Jesucristo, el linaje del pueblo de Israel. Y Dios le hizo una promesa a Abraham, allí en Génesis 12, verso 1, le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso pasaje, uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, y que tienen que ver con la bendición de la elección de Dios sobre este linaje, desde Abraham. Abraham, la primera persona del pueblo de Israel, era un gentil, porque Abraham era de Ur de los Caldeos. Así que, primera vez que hay un segundo grupo hablando en el sentido bíblico. Ya no hay solamente gentiles, naciones, ahora hay gentiles y hay una nueva nación, un nuevo pueblo, el linaje de Israel, el linaje de Abraham. Y Dios escogió este linaje porque de él vendría la promesa de Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios inmediatamente prometió y dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, se lo está diciendo al maligno, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa, el protoevangelio de que vendría un Mesías nacido de mujer y que iba a traer la salvación, iba a derrotar la muerte y el pecado. Y esto se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Para qué sirve la ley entonces? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y luego 4:4 de Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.
Ahí tenemos el cumplimiento de esta gran promesa. ¿Para qué Dios escogió este linaje, el pueblo de Israel? Para traer al Mesías, al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso. Dios quería que este pueblo, esta nación, fuera luz para las naciones. Que fueran como un pueblo misionero que esparciera la verdad de Dios por todo el mundo. Lo podemos ver en los profetas como Jonás, que fue enviado a Nínive, una nación extranjera, ¿no?, del pueblo de Israel. Esa fue siempre la voluntad de Dios, que Israel fuera luz para las naciones. Lo podemos ver cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en el Éxodo. Dice que mucha gente se unió al pueblo de Israel. Y Dios da órdenes también de cómo tenía que ser el proceso para recibir a las nuevas personas, que no necesariamente tenían que ser del linaje, podían ser gentiles, podían ser de otras naciones, creían en Dios y eran recibidos en el pueblo de Israel como también parte de la familia de Dios. Así que siempre ha sido la voluntad de Dios, en el plan de Dios, cuando Él trabajó con el pueblo de Israel, que fuera luz a las naciones. Dice Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. 49:6 también de Isaías dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa es la voluntad de Dios, con su pueblo Israel, con los profetas y con este Mesías que está siendo prometido. Dios trabajó por mucho tiempo en su programa, en su plan diseñado desde la eternidad con este pueblo, el pueblo de Israel. Y como dice Deuteronomio 7:7, no porque fuera el mejor de todos los pueblos, sino el más pequeño, el más insignificante, lo escogió para mostrar en ellos su grandeza. Y finalmente el Mesías llegó. Pero llegó un punto en que Dios, en su plan eterno, iba a dejar de trabajar con este pueblo, lo cual no significa que no iba a ser ninguno de ellos salvo. Simplemente significa que ahora Dios va a hacer un cambio en sus planes y ahora va a formar un nuevo grupo, sin que desaparezca Israel. Un nuevo grupo conformado por Israel y también por gentiles. La iglesia, todo aquel que reciba a Cristo, al Mesías, al Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador personal, entra en este nuevo plan de Dios, sin desechar a Israel. Israel sigue con la oportunidad de ser salvo, porque recordemos que, aunque en los tiempos en que Dios, en la dispensación de la ley, cuando Dios estaba trabajando con el pueblo de Israel, a pesar de que usted pudiera ser del linaje de Abraham, hijo de David, eso no le aseguraba la salvación. Así que notemos que hay dos cosas distintas. Una cosa es ser elegido por Dios para hacer un trabajo, para realizar una labor, pero otra muy distinta es ser salvo. Se podía hacer, por ejemplo, del linaje de Leví. De todos los levitas venían los sacerdotes, pero eso no significaba que automáticamente era salvo, porque nadie nace salvo. Se es salvo por fe personal, tal como Abraham, el padre de la fe. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que no es que Dios ha desechado a su pueblo, simplemente les ha dejado en el sentido de trabajar con ellos. Ahora el nuevo plan de Dios se llama la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo apareció finalmente, el Mesías, dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto no fue algo que pasó porque ellos quisieran. Esto ocurrió porque Dios también lo tenía determinado. Vamos a Hechos capítulo 2, vamos a leer en Hechos 2 y versículo 22. Dice, vosotros israelitas, Pedro hablándole a un gran grupo de judíos, les dice, vosotros, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo fue este plan de que vino Jesús el Mesías y que finalmente fue rechazado por la nación de Israel como un Mesías falso
y entregado a los romanos para ser crucificado y muerto, pero resucitado al tercer día, dice aquí, por el anticipado conocimiento de Dios, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así que lo que tenemos aquí es un Dios soberano. Dios no es un vidente que simplemente tiene la capacidad de mirar el futuro, pero que no interviene en nada para ese futuro. No. Vemos aquí que Dios no solamente sabe lo que va a ocurrir, Él ha determinado lo que va a ocurrir. Y yo sé que de alguna manera esto nos puede sonar a un fatalismo, pero ¿saben qué? Supongamos por un momento que Dios solamente fuera un vidente, un Dios que solamente tiene la capacidad de ver el futuro, pero que no puede intervenir y no puede hacer nada. Nosotros desearíamos que Él fuera soberano. Nosotros desearíamos que Él controlara todo. ¿Saben por qué? Porque la Escritura nos dice que Dios no es un Dios malo, no es un Dios malvado, no es un Dios de pecado. La Escritura dice que Él es un Dios santo, justo, es amor, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Por lo tanto, si es un Dios tan bueno, el hecho de que Él sea soberano, que no solo sabe lo que va a ocurrir, sino que Él lo ha determinado, a nosotros no nos debe llenar de inconformidad o de fatalismo, todo lo contrario. Si Él es bueno y perfecto, santo, justo, amoroso, entonces nos gozamos de que Él sea soberano, de que Él no solamente sabe lo que va a ocurrir, Él lo ha determinado. Así que si Él es un Dios tan bueno, Él es justo, no hay nada que temer. Todo lo contrario, los hijos de Dios sentimos más paz y seguridad al saber que en Dios hay un pleno y determinado conocimiento y anticipado conocimiento de Dios. En este plan perfecto, Dios deja de lado a Israel en cuanto a trabajo, en cuanto a los sacrificios, al sacerdocio, a los profetas, ya no más. Eso no significa que han sido desechados y enviados todos al infierno y que ahora ningún judío se va a acercar a Dios, no es así. Simplemente ese régimen antiguo de la ley, de los sacrificios, del templo, del sacerdocio, ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque finalmente toda esa sombra que era todo ese sistema levítico, el sistema antiguo del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, ha sido cumplido totalmente en la persona de Cristo. Y ahora, nuestro Señor Jesucristo ha venido y ha establecido su nuevo plan, que se llama la Iglesia. Un cuerpo compuesto tanto por judíos como por gentiles. Por lo tanto, no se ha desechado al pueblo de Israel. Miremos por favor Efesios capítulo 3. Mire conmigo Efesios 3, 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Mire lo que era la iglesia, un misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahí está, la iglesia. La iglesia fue algo que estaba escondido, algo que los profetas del Antiguo Testamento nunca vieron. Todos los santos del Antiguo Testamento estuvieron velados a lo que sería este plan que vemos ahora, que es la iglesia. Todos los profetas y los santos del Antiguo Testamento miraban directamente a los tiempos mesiánicos finales, al reino de Cristo que va a ocurrir cuando el Mesías vuelva en su segunda venida y establezca su reino aquí en la tierra, terminada la gran tribulación. Así que, llegando a Romanos capítulo 11, comienza diciendo Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Cuando dice Pablo esta expresión tan típica de él, digo pues, lo que está diciendo es que está retomando todo lo que viene diciendo del capítulo 10 y lo va a continuar. Él sigue hablando
de Israel. Su pensamiento está en sus hermanos del pueblo de Israel. Y la pregunta es esta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta importante porque en el día de hoy se habla de que la iglesia es el nuevo Israel, o de que nosotros, la iglesia, hemos reemplazado a Israel y que somos el Israel de Dios. Esta expresión, el Israel de Dios, se encuentra en Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Y es muy importante explicarlo. ¿Ok? Gálatas 6, 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muy importante explicar esto, porque muchos dicen, ahí está, la iglesia es el Israel de Dios. No, fijémonos bien el versículo. 65 veces se usa el término Israel en el Nuevo Testamento y siempre se habla del pueblo de Israel, de judíos, siempre. Esta sería la única vez donde aparentemente se referiría a la iglesia, pero notemos lo que dice. Dice, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. 2 veces en el texto griego original aparece la preposición epi, lo que significa que aquí hay 2 grupos. Están los que han creído que son gentiles y están los que han creído que son del pueblo de Israel. A ellos les llama el Israel de Dios, judíos que se han convertido a Cristo y que también son parte de la iglesia. Y también ellos, gentiles que se han convertido a Cristo, porque Pablo trata de eso en Gálatas. Una iglesia mayoritariamente de gentiles, pero que también habían sufrido la intromisión de judaizantes que estaban tratando de cambiar la doctrina. Bueno, claramente no existe tal cosa como un reemplazo de Israel y que Dios ha eliminado de sus planes a su pueblo. No, porque dijimos al principio que Él es un Dios verdadero, que no miente, que va a cumplir todas sus promesas con su pueblo Israel. Así que Gálatas 6, 16 lo que está diciendo es, son 2 grupos: gentiles que han creído en Cristo y judíos que han creído en Cristo. Aquí mismo en Romanos, miremos capítulo 9, versículo 6, mire lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que en este pasaje queda una vez muy claro que no importa que usted sea descendiente del pueblo de Israel, o hijo de cristianos piadosos, o que haya nacido en un ambiente cristiano, en un lugar cristiano, eso no le asegura a nadie la salvación delante de Dios. Es por la promesa de que Abraham creyó a Dios, en la promesa de que iba a ser padre a una avanzada edad y que esto iba a traer la salvación al mundo. La fe puesta en Dios. La salvación siempre ha sido por fe, no por obras y no por pertenecer a ningún linaje en especial. Porque la Escritura, también lo hemos estudiado aquí en Romanos, Dios no hace acepción de personas. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio a ellos. Pero también en el capítulo 4 se nos dice que hay condenación, hay castigo, si no creen, al judío primeramente y también al griego. Así que no hay ninguna acepción de persona. Continuamos en el versículo 1, dice, en ninguna manera. Esa es la respuesta de Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera. Porque no se trata tanto de el rol, eso puede ser secundario incluso. Porque no por el hecho de que Dios haya escogido a Abraham significa que todos los descendientes de Abraham son salvos. Lamentablemente no es así. Porque hay que tener la fe de Abraham para poder ser salvo. Y los gentiles también pueden tener esa misma fe y ser salvos también. Así que la salvación no es por obras, no es por pertenecer a un grupo etario o a un grupo de algún linaje, no. Es por la fe puesta en Dios. Así que la declaración aquí es terminante. En ninguna manera. Dios no ha dejado de salvar a su pueblo. En estos días, estudiando estos capítulos de Romanos, estaba escuchando a un pastor que estaba predicando justamente de este pasaje en una iglesia bastante grande, hace ya varios años. Y él, predicando justamente este versículo, dice, pónganse de pie por favor, si hubieran aquí personas que pertenecen por su linaje
al pueblo de Israel. ¿Quiénes son judíos acá? Y no estaba en el Medio Oriente, estaba en un país de este lado del mundo, de Occidente. Y muchas personas de esa gran congregación se pusieron de pie. Y es interesante que se escucha de fondo una gran ovación. Toda la iglesia empezó a aplaudir espontáneamente, porque se cumple lo que dice acá. No importa que usted sea del pueblo de Israel, usted igual tiene que venir en este tiempo a Cristo como su Señor y Salvador, si quiere ser salvo. Y si llega a ser salvo, pasa a ser parte de la iglesia de Cristo, la cual va a ser trasladada en el arrebatamiento. Así que no es, no hay acepción de personas, no hay privilegios en cuanto a la salvación, solo por Cristo y nada más que en Cristo. Así que este cambio de que Dios ha dejado de trabajar de Israel y ahora obra a través de la iglesia, no tiene que ver con la salvación. Eso es muy importante. Este cambio no tiene que ver con la salvación. Pensémoslo con ejemplos muy simples. ¿Dios sigue perdonando pecados? Sí, Dios sigue perdonando pecados. Pero ya no usa sacerdotes como en el Antiguo Testamento, con todo ese ritual y esas ropas y esos sacrificios de animales. Porque ahora está Cristo, pero Dios sigue perdonando. Ha hecho un cambio, pero lo importante es que Él sigue limpiando pecados. Él sigue perdonando. ¿Se fija? Las formas van cambiando, pero lo principal, el fondo, que es el perdón y la salvación, continúa. Dios sigue salvando y Dios sigue perdonando. Pablo dice, yo también soy israelita. ¿Qué mejor ejemplo que él mismo diga esto? Yo soy israelita, dice Pablo. Yo soy un ejemplo de esto. Yo era blasfemo, lo dice en una ocasión. Yo era fariseo. Yo era perseguidor de la iglesia. Yo merecía ser el último. Yo ni siquiera merecía ser salvo. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Él obedeció a la fe de Cristo. El apóstol Pablo es un ejemplo de la gracia y de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Él dice, yo soy israelita, ¿de qué? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Pero cómo fue salvo? ¿Por eso? No. No fue salvo porque era israelita, ni del linaje de Abraham, ni porque fuera de la tribu de Benjamín, una tribu muy especial. Benjamín era la tribu de las que se quedaron fieles a Judá. Recuerden que cuando se produjo la división del reino, todas las demás tribus del norte se fueron y solamente quedó fiel a Judá, Leví y Benjamín. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, el grito de guerra era en pos de ti, Benjamín. El primer rey de Israel era Saúl, de la tribu de Benjamín. Y quizás por eso a Pablo le pusieron Saulo, sus padres, pensando en el primer rey de Israel. Era una tribu muy especial. Era una de las tribus más importantes del pueblo de Israel. Y podemos ver aquí entonces que Pablo dice, nada de eso me ayuda en mi salvación. Es solamente por la fe en Cristo. ¿Ha recibido usted a Cristo como su Señor y Salvador? Él es el único que le puede salvar. Reconozca que es pecador, que está lejos de Dios y que solamente Cristo es el único que le puede dar la salvación y la vida eterna. Terminamos con la parte A del versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Nuevamente lo repite. Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Así que esto no implica que no van a ser salvos, sí van a seguir siendo salvos, pero van a pasar a ser parte de la iglesia. Siguen de alguna manera dentro del plan de Dios, ya no como la nación de Israel, sino ahora como la iglesia. Primero de Samuel 12:22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que todos aquellos que creen que Dios ha desechado a su pueblo, Pablo dice, no, no hay un reemplazo. Las promesas de Israel no se han cancelado. Dios va a cumplir todas sus promesas. La iglesia en este momento espera el arrebatamiento, el traslado al cielo, y Dios nuevamente va a retomar su trato con Israel en tiempos muy angustiosos, la gran tribulación. Pero al final de la gran tribulación, cuando todos los enemigos de Dios estén listos para destruir a la nación de Israel,
Él volverá en su segunda venida a defender a su pueblo y por fin van a verlo y van a creer y van a decir, Él era el verdadero Mesías, no este falso Mesías que trató de hacer la paz con nosotros. Era un falso Mesías, el anticristo. El Señor Jesucristo, Él era el verdadero Mesías. Y por fin ese grupo total va a creer en el Mesías y van a entrar vivos al reino prometido a David. Y el Señor va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento que van a entrar a este reino prometido en el Antiguo Testamento. Esto es así si Dios es un Dios de verdad que no miente. Lo creemos plenamente, que Él no miente, que Él va a cumplir todas sus promesas a su pueblo Israel. Dice que al cual desde antes conoció. Recuerden, Dios no es un vidente que tiene como la capacidad de mirar el futuro, nada más, no. Él ve el futuro, sabe lo que va a pasar, pero Él lo ha determinado también. Así que podemos sentir gozo, alegría de que tenemos un Dios bueno, misericordioso, santo. Y por eso que no nos produce ningún problema saber que Él es soberano también con los tiempos. Dios cumplirá todas sus promesas con Israel. Y para usted también, si no ha conocido a Cristo. Él dice que te va a salvar y limpiar de tus pecados. Cree en Él porque Él cumple sus promesas. Y para los que ya somos hijos de Dios por su gracia, Él va a cumplir todo su propósito en nosotros. Él no ha dejado de tratar con nosotros. Él sigue obrando en su iglesia. Tengamos fe, queridos hermanos. Él está haciendo un plan en este tiempo. No sabemos todas las cosas, pero como dice Pablo también en Filipenses, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre. En estos días donde hay tantas cosas que estamos escuchando, enfoquémonos en el Señor y en su palabra y confiemos en Él. Y estemos predicando el Evangelio y estemos orando. Sobre todo mañana miércoles, dediquemos nuestro día a orar por las peticiones que tenemos como iglesia y que pronto nuevamente podamos reunirnos para servir al Señor, adorarlo y abrir su palabra juntos. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche, le agradecemos, Señor, porque sus promesas son fieles y verdaderas, porque usted no miente y todo lo que ha prometido para Israel se va a cumplir. Pedimos, Señor, por la salvación de las personas que son de ese linaje, de ese pueblo. Ellos también pueden conocer a Cristo y venir a Él y ser salvos. Pedimos, Señor, por la salvación de ellos. Padre amado, agradecemos también en este día por la familia Celis, Señor, por sus hijas, Señor, Damaris y Jazmín. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos Daniel y Cecilia. Gracias, Padre, porque le ha dado a estas pequeñas un año más de vida. Bendígale, Señor, grandemente. Gracias por esta familia que ha llegado con nosotros, Señor. Bendígales grandemente y sígale, Señor, dando sabiduría para guiar a estas dos pequeñas, Señor. Padre, pedimos también por toda nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Señor, estamos en tiempos difíciles, Señor, tenemos la tendencia a pensar cosas malas, pero Señor, su palabra dice que tenemos que en esto pensar, en las cosas buenas, Señor. Y qué mejor que su palabra y sus promesas ayúdenos, Señor, a estar enfocados en usted, Padre, en ser fieles, en predicar el Evangelio. Y pedimos, Señor, que en su gracia, en su tiempo, podamos volver, Señor, pronto a reunirnos y poder seguir sirviéndole. Señor, gracias por todas sus bendiciones. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, qué mejor que ir al descanso en esta noche meditando en el Señor y en su palabra. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y estemos en su palabra, estemos meditando en ella y orando a nuestro buen Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.